Bien, bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿no? Espero que estén muy bien y yo estoy en modo vacaciones, ¿saben? Ya estoy pensando, 9 de la noche empiezo mis vacaciones del instituto, ¿sí? Así que hemos decidido entre todos avanzar un poquito más. Hemos decidido iniciar porque quiero dejarles algo para rendir. De mala, ¿no? ¿No? Que dicen, qué mala, se va a tomar vacaciones y nos va a dejar trabajo. No, no, es para que avancemos un poquito, ¿sí? Con tiempo estamos súper bien, para terminar vamos a llegar con todos, la planilla la armamos el próximo viernes, después de las vacaciones nos quedamos, si es posible, 2 horas y la finalizamos, que ya nos quedan poquitos alumnos, contar la asistencia, hacer los porcentajes, ¿sí? Y lo finalizamos. Pero es necesario dejarlos haciendo algo, ¿sí? Y justamente vamos a ver la parte disciplinar, que es la segunda función que nosotros como auxiliares docentes podemos llevar adelante, ¿sí? Muchas veces lo podemos sintetizar como la parte donde tenemos que marcar límites y sí, ¿no? Porque nosotros vamos a hacer una formación integral, dijimos, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo comencé y dije, el auxiliar docente realiza una formación paralela con los docentes y tratamos de moldear a los adolescentes, ¿sí? A los jóvenes, a los adolescentes. Hay una situación, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la parte administrativa disciplinar, no solamente podemos tomar decisiones libremente, ¿sí? Vamos a tener un medio que son las normas de convivencia, ¿sí? Tal vez en la institución donde ustedes vayan a ejercer tengan ese famoso régimen que yo les comenté, ¿sí? Donde ya está firmado por los tutores, como así también está firmado por los alumnos, ¿sí? Están sabiendo todas las medidas que la institución va a llevar adelante, ¿sí? Pero ante determinadas situaciones, nosotros no podemos colocar sanciones sin conocer realmente las situaciones, ¿no? Decimos que vamos a darle la posibilidad a que los alumnos puedan contar su versión, ¿sí? Decimos que es el derecho a defensa, ¿sí? Donde el actuar nuestro es neutral, ¿sí? Si tenemos dos partes o varias partes, no tomar por ninguna, ¿no? Tenemos que conocer, analizar las situaciones y recién vamos a tomar las medidas, ¿sí? Aquí no lo hacemos de manera individual, vamos a tener que acercarnos a nuestros directivos. Normalmente son los vicedirectores los que nos acompañan en esta situación. Cuando es una situación muy, muy grave, participan ambas partes, ¿sí? Eso también hay que mencionarlo, ¿no? Lo que nosotros buscamos es que tal vez ese daño que se causó se pueda reparar, ¿no? Pedir disculpas o tal vez devolver algún objeto o tal vez que comento mi situación como se ha dado con un grupo de alumnos donde en un momento le rompieron los anteojos, lo que implica, ¿no? Los anteojos para una persona, ¿sí? Y fueron devueltos, por supuesto, hubo reunión de padres, se llegaron a una resolución, hubo una devolución, pero había algo más todavía, ¿no? Lo que podía ocasionar ese golpe en la vista del alumno, ¿no? Los lentes es algo material, lo que podía ocurrir en sus ojitos, ¿sí? Bueno, allí fue también un problema, ¿no? Tratamientos, consultas médicas, ¿no? Que se hicieron cargo, en este caso, la persona que estaba implicada, ¿sí?
Nosotros desde la parte de documentos, de formularios, vamos a tener un cuaderno de apercibimientos, ¿sí? Es así el nombre que recibe, ¿sí? Dimensionamos de firmas también porque nosotros vamos a solicitar que nuestros alumnos puedan firmar esa acción o esa mala acción, ¿sí? Podemos tomarlo, fíjense, en varios momentos, ¿sí? Llamados de atención que pueden ser durante el transcurso de las clases, que pueden ser también en los momentos de esparcimiento, en los recreos, ¿sí? Pueden hacerse observaciones, ¿sí? Así empieza todo, ¿no? Con observar el comportamiento que tiene el alumno, hacer, por supuesto, es necesario la presencia de los padres, ¿sí? Por eso yo siempre aconsejo las reuniones constantes, ¿sí? No solamente cuando el alumno necesita conocer las notas que tiene o alguna situación grata, sino que es necesario que tanto ustedes tengan un contacto diario, ¿no? con los tutores y acostumbrar muchas veces a que los padres estén presentes en la institución. Cuando hablamos de firma de los alumnos, bueno, en este caso es solicitarles que firmen el actuar de ellos, ¿sí? Y más cuando sucede alguna situación dentro del aula donde es el docente o el profesor el que solicita este cuaderno, ¿sí? El fin que tiene, bueno, es formar al alumno y hacer que ellos reconozcan esa situación, ¿no? Porque estamos formando. Siempre voy a mencionar lo mismo. En ese cuaderno de apercibimiento nosotros vamos a llevar un control, ¿verdad? Del comportamiento que tiene. Hay situaciones y hay colegios que determinados llamados de atención se agregan las amonestaciones. Hasta el año pasado las dejaron de circular, vamos a decir. No las colocábamos, ¿no? Porque las prohibieron, ¿sí? A partir del año pasado ya volvieron. Nosotros tenemos este medio también para formar al alumno, ¿sí? Y lo más importante es hacer ese seguimiento de la reincidencia, porque de acuerdo a la gravedad, ¿sí? Nosotros como institución podemos solicitar en este caso que el alumno sea trasladado, que solicitarle el pase hacia otra institución. Pero no lo hacemos desde primera instancia, no, no lo podemos hacer, ¿no? Tenemos que acompañar en este caso al alumno a través de consultas, en este caso con un psicopedagogo en un principio, con un gabinete si estuviese, ¿no? Un psicológico, conocer por qué el alumno actúa de esta manera, ¿sí? Y solicitar en este caso también el acompañamiento de la familia, ¿sí? Que es fundamental. Después nosotros ya hicimos todas las formas, ¿no? Hicimos reuniones, llamados de atención, hemos agotado, decimos, todas las instancias. Bueno, nosotros acá vamos a tener que solicitar en ese caso la presencia de los padres y comentar esta situación, ¿sí? Donde ellos van a analizar, vamos a presentar todas las situaciones con estos antecedentes, estas pruebas, ¿no? Y se va a decidir, ¿sí? Muchas veces, si la gravedad es muy elevada, ¿sí? Se solicita la expulsión de los alumnos, ¿sí? Bueno, tiene que ser una situación muy, muy, muy grave, ¿sí? Porque no podemos expulsar al alumno porque nosotros se nos ocurra. No, 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 no se puede hacer esa situación. Hay un medio que nosotros vamos a utilizar que se llama un registro, ¿sí? De disciplina, que es analizar y tener en cuenta la gravedad.
Yo acá les voy a presentar algunas faltas que las vamos a dividir en faltas leves, ¿sí? Otras que son un poquito más graves y otras muy, muy graves, ¿sí? Yo les coloqué algunos ejemplos. Fíjense, estas faltas graves, leves, ¿cuáles serían? Son aquellas que el fin que tienen, ¿no? Es que el alumno pueda tener una pequeña cambio de actitud, ¿sí? No va a afectar, digamos, a la persona en sí, pero lo que buscamos es que ellos cambien su actitud en base al desempeño que van teniendo, ¿sí? Acá yo les puedo tomar como un ejemplo, ¿sí? Estas que tenemos aquí, que pueden ocasionar y que yo en mi experiencia las he vivido, ¿sí? Cuando el alumno, supónganse, tiene peleas con sus compañeros, ¿sí? Y en ese caso no pasa a golpes, ¿sí? Allí sería una falta leve, puede haber insultos, tal vez, que es el medio que siempre nosotros vamos a encontrar, donde vamos a solicitar el acercamiento de ellos para conocer realmente la situación, ¿sí? Y no pasa a mayores, ¿sí? Fíjense, acá los estudiantes que muestren estas conductas, ¿sí? El fin que nosotros buscamos es que logren exactamente, bueno, ese cambio y que logramos o mantener una especie de seguimiento, ¿sí? Estas faltas leves constantemente las van a encontrar, ¿sí? ¿Cuál es el medio que ustedes van a utilizar? Ese cuaderno de apercibimiento, ¿sí? El cuaderno de comunicación también es necesario, donde nosotros vamos a ir asentando aparte de nuestros registros para que los tutores conozcan esta situación, ¿sí? Vamos a solicitar también la firma de ellos, ¿sí? Para tener un control y que ellos nos acompañen, ¿no? En este trabajo, ¿sí? Eso es fundamental que ustedes se lo soliciten en las reuniones, tanto grupales como así también en las reuniones individuales. Aquí tienen algunos ejemplos. Fíjense que quería mostrarles que en mi experiencia las hemos vivido y que fui tratando de hacer una especie de síntesis, ¿sí? Fíjense, incumplir con las normas establecidas, ¿no? Que ya estaban fijadas en un régimen de convivencia. Fíjense, acumulación reiteradas de tardanzas injustificadas, ¿sí? Donde ustedes les han solicitado de manera constante un certificado médico que pueda avalar esas ausencias. Nunca lo hicieron, ¿sí? Donde también pueden ser que desconozcan la presencia de los padres, ¿sí? Aunque es bastante extraño que se dé. Si no son los padres, pueden ser los abuelos, los tíos, ¿no? Que se acercan a la institución y conocer por qué los padres no están, ¿sí? Bueno, esto también puede dar una razón por qué el alumno tiene este actuar. Incumplir con las tareas y actividades asignadas. Tal vez ustedes le solicitaron asistir a un determinado lugar o ustedes marcan una forma de comportamiento y el alumno nunca las acata, ¿sí? Normalmente aquí el actuar del preceptor es el diálogo constante. Si el preceptor no puede o no tiene esa llegada, sí es necesario la presencia de un psicólogo, ¿sí? Que toda institución debería tener, ¿sí? Asistir a la institución con vestimenta inadecuada, ustedes han plasmado y han fijado, ¿sí? Un régimen de convivencia, tal vez sea con un uniforme o tal vez sea con guardapolvo, y el alumno de manera constante recurre con una gorra, con short
o con ropas tal vez que estén a la moda, pero que no son correctas para la institución, ¿sí? También lo vamos a tomar como una falta leve. Esto es muy importante. Dañar el material de trabajo, ¿no? Que puede ser los pupitres, las mesas, los armarios, las ventanas, ¿no? Donde ustedes van a agregar esa información en los partes diarios, ¿no? ¿Lo recuerdan? Que también había un espacio para cargar esa información, ¿sí? No devolver el material prestado, ¿no? Tal vez, supónganse, en la biblioteca les han otorgado el uso de libros, o puede ser tal vez que se estaba dando el uso de las computadoras. Algunas bibliotecas tienen la posibilidad de tener una especie de carritos, ¿sí? Donde están colgaditas todas las máquinas que se han otorgado desde el plan maestro, ese que yo siempre les he comentado, y tener acceso a esas computadoras y no son devueltas. Más allá que son para uso interno, nunca pueden salir de la institución, pero no son devueltas, ¿sí? Puede ser razón para tener una falta leve, ¿sí? Tal vez no en el horario establecido, sino lo entregan en la última hora, pero ustedes deben conocer esa situación. Traer dispositivos, ¿sí? Supónganse, a ver, hasta hace un tiempo el uso del celular estaba prohibido en algunas instituciones, luego se entendió, se analizó, se fijó las razones por qué era necesario el uso de esta herramienta tecnológica, ¿sí? Porque nos permite realizar clases tal vez distintas, más dinámicas, ¿no? Tal vez un poco más modernas también, ¿sí? Pero que sean establecidos con un uso limitado, ¿sí? Eso también es cuestión de que lo maneje el docente en ese caso, ¿no? Que dé la autorización al uso constante del celular, pero para la parte pedagógica. Ese es un tema, un gran debate que seguro lo han escuchado, ¿no? La prohibición total de los celulares en las aulas, ¿sí? A mi favor, yo digo, y porque lo necesito en mi materia, en las materias que yo dicto, es tan necesario esta herramienta tecnológica que yo lo manejo, quedo de acuerdo con mi preceptora, la modalidad, ¿sí? En un principio teníamos una pequeña cajita donde se iban cargando todos los celulares con autorización de los padres, ¿sí? Porque esa es una herramienta que es personal, nosotros no podemos quitarles directamente, no. Se hizo una reunión, se conoció las razones, se mencionó por qué nosotros íbamos a actuar de esta manera, los padres estuvieron de acuerdo, dijeron que no había ningún tipo de problema, ¿no? Que se iba a colocar los celulares en una pequeña caja en determinado momento, que si ellos tenían algún comunicado o alguna situación, que se acercaran a la institución, ¿sí? Porque la excusa siempre es, ¿y si mi hijo lo tengo que llamar? ¿Y si mi hijo lo tengo que decir algo? Bueno, se acercan a la institución como lo hicieron muchos años, tal vez los padres de ustedes, ¿no? Donde no teníamos esta herramienta, ¿sí? Es un módulo tal vez, o dos módulos, o dependerá la materia que lo solicite, ¿sí? Y se llegó a un acuerdo. No hubo ningún tipo de problema porque se vio la necesidad de utilizar en algunas clases esa herramienta, ¿sí? Pero ahí hay que hacer un trabajo, ¿no? De ustedes, quedar de acuerdo con los profes, los tutores, ¿no? Y fijar qué es necesario, ¿sí? Bueno, eso lo manejan, ¿no? Puede variar, hay papás que son un poco más rigurosos, otros tal vez no, ¿sí? Pero yo considero que es necesario, ¿sí? Pero con uso limitado, como dije recién, no constante, no constante porque
bueno, ya nuestros alumnos lo usan para jugar, bueno, tendrán sus horas limitadas en sus hogares, pero no en la institución. Nosotros no lo vamos a permitir para ese modo, ¿no? Jugar en clase. No, no, no. Solo para ver videos, para hacer nuestras clases más dinámicas, más atractivas, ¿sí? Luego, fíjense, tenemos las faltas graves. Ya pasamos a otro extremo, ¿sí? En este caso son aquellas que van a dañar al estudiante, en este caso, o tal vez puede ser a alguno de sus compañeros. No solo puede darse a los compañeros, sino también a los docentes, ¿sí? Que puede darse en algún momento, que tengo un ejemplo bastante claro, ¿sí? Del actuar de un alumno que ya tenía muchos llamados de atención y tenía bueno, un problema con un docente, ¿no? Donde él actuó de una manera violenta hacia el profe y bueno, eso dio a una falta bastante grave, ¿no? Porque fue tirar, en este caso, un borrador y pueda haber golpeado al profe, ¿no? Bueno, fue una situación súper complicada, ¿sí? Acá fíjense, la institución tomará las medidas necesarias para salvar la integridad, en este caso, de las personas implicadas y mantener, por supuesto, el orden y el bienestar, ¿no? Que eso es súper importante. Luego ya tenemos las faltas muy graves. Ustedes se estarán imaginando, en este caso, qué podría pasar, ¿no? Son aquellas que, por supuesto, van a afectar la integridad física, también la parte psicológica, o puede ser, en este caso, la parte sexual. Ahí ya estamos en una situación muy complicada, ¿sí? Donde el actuar de la institución necesita no solo la presencia de los tutores, sino acá se hace un trabajo conjunto conociendo por qué esa persona actúa de esa manera, ¿sí? Aquí, a ver, desde las instituciones nosotros tenemos un medio que se llama activar el protocolo, ¿sí? Donde nosotros vamos a solicitar la presencia a niñez y adolescencia, en ese caso, ¿sí? Cuando se dan estas situaciones, ¿sí? Donde ellos son los que hacen el seguimiento de este actuar, ¿sí? Nosotros no podemos tocar al alumno, eso ya lo saben, ¿no? Sin una debida autorización de los tutores, como así también cuando les comenté el tema de los accidentes, ¿sí? Previo, ustedes deben solicitar a sus tutores que les permitan ser atendidos, ¿no? Con determinado servicio o con algún profesional de la institución, ¿sí? Nosotros no podemos acceder sin ningún tipo de consentimiento, ¿sí? En estos casos actuamos de esa manera, ¿sí? Niñez y adolescencia se presenta en la institución con algún representante, ¿sí? Vamos a solicitar la presencia de ambas partes y se hace luego la continuidad, ¿sí? Esos casos, bueno, ya son muy graves. Cuando hablamos en el caso de acosos, ¿no? En el caso de la parte sexual, ¿sí? En la parte psicológica, bueno, solicitamos la presencia, en este caso, de psicólogos, de psiquiatras, ¿no? Para también conocer estas situaciones. Luego, cuando hablamos de faltas graves, ¿sí? Aquí se puede tener esta actitud, ¿no? Que es que el alumno tenga una matrícula condicional, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos desde la parte educativa? Vamos a firmar un acta compromiso, ¿se acuerdan? Similar al acta que solicitábamos para reincorporarlo.
en este caso se maneja de manera similar. Aquí lo van a firmar la escuela, por supuesto, representado por los directivos, van a estar ustedes dentro de lo posible, van a estar los padres o las personas que sean o las personas encargadas, ¿sí? Padre, madre o tutor, y van a estar presentes, por supuesto, los alumnos. Nosotros no podemos decir, no vas a venir más al colegio. No, no podemos mantener esa postura. Sí, lo que vamos a mantener es que el alumno va a tener ese carácter condicional. ¿Sí? Si el alumno vuelve a tener algún tipo de comportamiento similar, ya sea con una causa, una razón, ya sea muy grave o grave, ¿no? Acá vamos a tomar otro tipo de medidas. En este momento, ¿no? Es necesario y siempre se hace este trabajo con el acompañamiento de si la escuela tuviese, ¿no? En un primer momento con un psicopedagogo, luego lo trabaja con un psicólogo, ¿sí? Para conocer avances, retrocesos, ¿no? Se hace informes constantes, ¿no? Para tener siempre pruebas, ¿sí? Porque si no, la escuela puede tal vez tener un actuar que no es el correcto y debemos tener una prueba. En caso que el alumno, fíjense, vuelva a reincidir y cometa una falta nuevamente grave, bueno, acá el alumno ya pierde esa condición de alumno condicional y solicitamos directamente la expulsión, ¿sí? Donde lo que implica, ¿no? Que el alumno tiene que insertarse en otra institución donde es bastante complicado con los antecedentes que nosotros vamos a presentar que sea admitido, ¿sí? Bueno, normalmente se solicita desde la otra institución informes académicos, ¿no? Por eso yo siempre digo los comprobantes, ¿no? La evolución que el alumno ha tenido hasta ese momento, ¿sí? Esas situaciones son bastante complicadas. Desde el rol del auxiliar docente, acompañamos al alumno, ¿sí? No es que más allá de que tenga tal comportamiento, no nos vamos a acercar, no lo podríamos hacer porque no es ético, ¿no? Sí es necesario lograr ese cambio en el alumno, sí lo podemos. No voy a decir que normalmente se realiza, vemos si podemos. Luego tenemos esta otra función, ¿sí? La función de acompañamiento y de rendimiento académico. Ustedes me dirían, ¿y cómo hago yo? ¿Cómo puedo acompañar a los alumnos en este momento? Bueno, tienen una manera muy buena de hacerlo y lo hacen de manera paralela con los docentes, ¿sí? Ustedes tienen la misión de ayudar a los adolescentes, no digo a estudiar, porque esa es una obligación de ellos, pero si ellos necesitan tal vez un acompañamiento, una guía, o tal vez que intercedan, ¿no? ante un profe, sí lo pueden hacer, ¿sí? Eso sí es importante que puedan tener ese acercamiento hacia sus alumnos. Eso siempre se va a dar. Después en la parte de acompañamiento tenemos muchísimas formas de actuar manteniendo tres o cuatro situaciones, ¿no? Que es a través de la convivencia, que eso es muy importante que ustedes logren compartir con sus alumnos. Después tenemos cuando hablamos de inclusión, es otro aspecto que nosotros vamos a analizarlo en la última etapa que vamos a estudiar, ¿sí? Y después tenemos un aspecto muy importante que es la motivación.
¿Cómo pueden lograr ustedes que sus alumnos se sientan motivados desde el rol que tienen ustedes, ¿sí? Desde el rol de auxiliar docente. La parte curricular ya les corresponde, por supuesto, a los propios docentes, ¿no? Que mantengan sus clases atractivas, ¿no? Que sean dinámicas, ¿no? Que mantengan un seguimiento de sus clases. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Sí? ¿Cómo pueden mantener ustedes ese acompañamiento? Y bueno, ustedes me dirían, y a ver, ¿cómo lo puedo hacer? Si yo no participo en las clases, no estoy con los alumnos cuando están con cada docente, ¿verdad? Bueno, pero tienen acceso a las notas a través de las planillas, ¿no? Que el docente va a entregar si se usan planillas, ¿no? Porque hoy en día utilizamos plataformas, ¿sí? Donde cargamos nosotros la información, los preceptores tienen acceso a esas plataformas, descargan las planillas, va cambiando lentamente, ¿sí? En el sistema que vamos a ver, el CINIDE, también tienen un acceso a esa situación, ¿sí? A conocer cuáles son los alumnos que están en riesgo, ¿sí? Y que ustedes pueden ayudar y que los directivos les dan esa posibilidad, ¿sí? Después cuando veamos el CINIDE o el sistema informático, se los voy a comentar, ¿sí? Después, a ver, ustedes van a tener control de las calificaciones que son parciales a través de los cuatrimestres, si es la modalidad. Normalmente utilizamos, ¿no?, cuatrimestres. Después tenemos las notas finales, que es cuando el alumno, vamos a conocer cuál es la situación que tiene, ¿no? Tal vez tenga que profundizar, tal vez tenga que recuperar esas instancias, ¿no? Dependerá la modalidad. Normalmente, antes de hacer el cierre del ciclo lectivo con respecto a las notas, se da la posibilidad, ¿no?, de diferentes instancias. Y allí pueden ustedes acompañar esos momentos, ¿no? Teniendo en cuenta las inasistencias también que tiene el alumno y que pueden reflexionar ellos en cuanto a las sanciones, a los llamados de atención que ellos han recibido, ¿sí? Esa es la manera que podrían acompañar desde esta instancia, ¿sí? También pueden hacer que sus alumnos puedan solicitar algún acompañamiento con otros profes, ¿no? Tal vez con los profes de educación física, que no tienen ustedes mucho contacto, por si las clases son en horarios tal vez de siesta, o tal vez los talleres, si así fuese, ¿no? Después, otra forma que tienen ustedes de mantener un contacto con respecto a las notas de sus alumnos es cuando van a solicitar la firma de las libretas si usan esta modalidad que lentamente se está cambiando, ¿sí? A través de plataformas, como les dije hace un rato, ¿sí? Y llevar un control, por supuesto, de cada materia o cada espacio o cada agrupamiento, ¿no? Dependerá cómo lo van manejando en sus provincias. Aquí yo les voy a mostrar una libreta que ya es antigua, porque en la institución donde yo tengo concentradas mis horas, ya dejamos de usar libreta en formato papel, ahora usamos una plataforma, ¿sí? Esta sería la estructura que la hemos usado ya en el 2024, fíjense, ¿sí? Era la libreta donde estaban colocadas de manera manuscrita, ¿sí? Las notas, y sí las notamos en número, la parte numeral, como así también en logros. Estos logros surgieron en la época de la pandemia, ¿sí? Donde nosotros no podíamos colocar una nota numeral a los alumnos, porque había diferentes formas de poder calificarlos.
analizando, bueno, aspectos económicos, aspectos ambientales, ¿no? Que daban en ese momento, y no todos tenían acceso, ¿sí? Entonces se vio la necesidad de poder calificar a los alumnos a través de estos logros. Donde en este caso, fíjense, los logros iniciales, ¿sí? Cada este alumno tiene un logro inicial, ¿sí? Donde los vamos a calificar de esta manera. Fíjense, vamos a empezar con los más altos que no, acá está, tienen un LD. Esta LD es un 9, un 10, ¿sí? Que es la nota más alta. Luego vamos a pasar a un logro acá que es satisfactorio, ¿sí? Que es, vamos a rondar entre un 7, un 8. Luego tenemos los logros básicos, que es un 6. Luego vamos a pasar a los logros iniciales, que es un 5, 4, 3, ¿sí? Que hasta ese momento la nota más baja era un 3, ¿sí? Donde nosotros en las libretas las colocábamos con color rojo, ¿sí? Actualmente podemos colocar uno. Sí, esa apreciación que ha cambiado durante este tiempo, donde se puede colocar uno. Antes estaba totalmente prohibido colocar al alumno un uno. No se podía, uno, dos, no, la nota más baja en las libretas era un 3, ¿sí? Sí se podía hacer en las pruebas, ¿no? En los prácticos, en ese caso, no había ningún problema, pero en las libretas no podíamos colocar un 1, no. Ahora sí se puede hacerlo. Después tenemos esta otra, fíjense, es una libreta, le llamamos libretas del profesor o planillas resumen de calificaciones, donde en este caso ustedes, si usan formato papel, van a cargar la nómina de todos sus alumnos, ¿sí? Esta nómina de alumnos la finalizan allá como en abril. Normalmente marzo no está finalizada porque pueden tener alumnos que solicitan pases, ¿sí? Que serían alumnos salidos o alumnos que son entrados, ¿sí? Dependerá. Normalmente en abril, ¿sí? Ya tenemos una planilla totalmente definitiva, ¿sí? Esa planilla es la que ustedes van a otorgar a los docentes, donde ellos también van a poder tomar la asistencia, ¿sí? Y que después va a ser utilizada también para cargar las notas, ¿sí? Y ustedes son los encargados de entregarlas, no de confeccionarlas, porque ese trabajo lo realiza la parte de secretaría del alumno, ¿sí? Por eso, el rol que ustedes cumplen lo van a trabajar de manera conjunta en algún momento, ¿sí? Por eso también ustedes pueden ejercer en la oficina del alumno, ¿no? Trabajando en la parte de inscripción, en la parte del otorgamiento de los legajos, las matrículas, ¿no? Y así también en la parte de títulos, ¿sí? Donde también surgieron modificaciones, ¿sí? Los títulos ya no se entregan más, ¿sí? Sí, el diploma es normal a fin de año, cuando los alumnos finalizan, pero el resto, ¿no? Los analíticos y el título ya finalizado no se entrega más en formato papel. Ahora todo es a través de formato digital, ¿sí? Se envía a los alumnos a través de los correos electrónicos, ¿sí? Y ustedes son capacitados para realizar este trabajo, ¿sí? Actualmente se está realizando, ¿sí? Va un poco bastante lento, por lo menos aquí en mi provincia, súper lento ese trabajo, ¿sí? Pero la idea es dejar de utilizar totalmente los papeles.
el papel de todo tipo, formularios, documentos, no. Ya manejarnos en formato digital, ¿sí? Que lo vamos a manejar a través del CINIDE, ¿sí? O ese sistema informático. Pues tienen esta otra, ¿no? Es un registro anual de calificaciones que podríamos decir que es la libreta, ¿sí? Es una planilla más, donde ustedes tienen las notas finales de sus alumnos que antes lo manejábamos por cada profesor. Después pasó por agrupamientos en la época de la pandemia, estuvo presente unos 2 años aproximadamente, 2, 3 años, y después cambiamos, ya volvimos cada uno con su espacio curricular, ¿sí? Que puede estar constituido por un solo docente o puede estar formado por 2 o 3 profes, ¿sí? Que dicten una materia conjunta, ¿sí? Porque se trabaja por proyectos, ¿sí? Eso depende la modalidad, ¿sí? La idea es esta, que se trabaje por proyectos y varios profes estén agrupados trabajando un proyecto que es que involucre a diferentes espacios curriculares, ¿sí? Y se haga un trabajo conjunto buscando normalmente que el alumno viva la realidad de una situación, ¿sí? Eso es como cambios que estamos teniendo ya después de la pandemia, hubo unas modificaciones bastante grandes, ¿sí? Aquí les voy a mostrar esta imagen que es un libro donde están cargados, a ver si lo pueden ver, no sé si lo ven, esperen. Y van a ver, es un librito que es muy importante que lo conozcan. Ahí lo van a ver, esperen. Sí, ahí estamos. Este libro lo manejan ustedes, ¿sí? Que va a ser entregado, por supuesto, por sus directivos. Es un documento, ¿sí? Donde van a estar cargadas todas las notas, las materias de los alumnos con las respectivas notas por cada espacio curricular, ¿sí? La misión que tienen ustedes en este caso lo trabajan con secretaria de oficina del alumno, ¿sí? Eh, Pueden realizarlo ustedes o en este caso el secretario de oficina completa, ¿sí? Y ustedes pueden luego cargar las notas, ¿sí? El resto, el formato, apellido, nombre del alumno, DNI, las materias, ¿no? Este espacio queda propio para ustedes, ¿sí? Si se manejan de esa manera. Después tenemos acá los tipos de evaluaciones que el alumno haya tenido, ¿sí? Ya sea, supóngase que se llevaron materias a diciembre, puede ser que las rindan en febrero o marzo en ese espacio, ¿sí? Donde va a quedar allí pendiente, ¿sí? Hasta que el alumno pueda finalizar y colocarse la nota final. Acá en este espacio hay para colocar unas observaciones, ¿sí? Si el alumno, supónganse, tiene que presentarse y rendir en determinada fecha o en determinada mesa, ¿sí? Se da este lugar para completarlo. Aquí, fíjense, tenemos para cargar las sanciones. Por eso es necesario tener un seguimiento, ¿sí? De todas las medidas que se han tomado. Y aquí se va a cargar el promedio que el alumno haya tenido, ¿sí? Y acá tenemos un espacio para cargar las materias previas, ¿sí? Que el alumno vaya teniendo y que ustedes es súper obligatorio que conozcan cuál sería las materias, digamos, correlativas, pero no sería también el término así porque el alumno debe tener todo completo, ¿no? Para pasar a los otros años, ¿sí?
Normalmente, entre primero y segundo pueden quedar allí previas. No puede pasarse a tercero con una previa de primero y de segundo, ¿sí? Antes se dejaba, ¿sí? Pero es como mucho tiempo, ¿no? Que el alumno podía cursar hasta quinto año y quedaban allí pendientes. Hoy en día la idea es que los alumnos queden liberados lo más rápido posible, ¿sí? Y que puedan rendir, en este caso, aquellas previas que ellos tengan, ¿sí? Dependerá del colegio, ¿sí? Puede ir variando. Yo les cuento mi experiencia y que yo tuve exámenes la semana, sí, en junio tuvimos exámenes, ¿sí? Y la idea era esto, que todos los alumnos queden en la misma instancia, ¿sí? No podíamos dejar alumnos que están en cuarto año con materias de segundo o de primero, no, 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 no puede ser, ¿sí? Llegan a quinto, sexto año adeudando materias. El libro matriz, este es muy importante y que lo manejan ustedes, ¿sí? Junto a una figura muy importante que es el secretario, ¿no? Jerárquico. Esto es muy importante que lo distingan o tal vez lo sepan, ¿sí? Un secretario escolar es aquella persona que cumple un cargo a la par con los directivos, ¿sí? Por eso decimos que es jerárquico, ¿sí? Que es distinto el rol que cumple un secretario de oficina, ¿sí? Un secretario de oficina no es un cargo jerárquico, lo pueden cumplir el preceptor, lo puedo cumplir tal vez yo, ¿sí? Siendo docente, ¿sí? Pero un cargo de secretario no. Ese ya viene designado desde el organismo que en sus provincias designen a los docentes, ¿sí? Bueno, acá este libro matriz se va a cargar todas las notas, ¿sí? Por eso decimos la totalidad de las calificaciones de los alumnos, ¿sí? Bien, acá les voy a mostrar una fotito del libro matriz, ¿sí? Que en este caso lo maneja sí puede ser el secretario de oficina teniendo contacto con el secretario en general, jerárquico. Miren, ahí les muestro que sería la parte de títulos cuando se está por entregar los analíticos. Las notas se sacan de acá, de todos los años, ¿sí? De primero puede ser si tienen un quinto o un sexto año, dependerá la modalidad, ¿no? Básicamente se cargan los datos personales o particulares del alumno y cada una de las notas que el alumno fue teniendo por año, ¿sí? Ustedes, trabajando en el área de oficina del alumno, pueden hacer este trabajo, ¿sí? Van a cargar estos libros, ¿sí? Y que actualmente también se está cambiando, se está haciendo en formato digital, ¿sí? Se hace de ambas formas. En formato libro, digamos, y en formato digital, ¿sí? Por eso es muy necesario que las personas manejen algún tipo de noción en la parte informática, pero no se hagan problemas. Tranquilos, porque desde el área de los ministerios se capacita a los preceptores, auxiliares docentes, ¿sí? Antes de enviarles o cargarles el CINIDE, ¿sí? Que es un sistema muy sencillo y muy rápido de poder completarlo, ¿no? La idea es sacar de circulación el registro, ¿sí? Sacar de circulación todo papel y que ustedes tengan ese sistema en sus celulares y puedan manejar la situación de cada alumno a través de sus
de sus herramientas tecnológicas, ¿sí? Que es el celular, o las computadoras que les tendrían que otorgar desde las instituciones, ¿sí? Hay que ver. Esa situación va a ir variando, ¿no? De provincia, de localidades, la disponibilidad económica que se tenga también. Fíjense acá, obligaciones que deben tener ustedes sí o sí, ¿no? Su origen, conocer todos los espacios curriculares o las correlativas, dije yo recién, ¿verdad? Nosotros le vamos a mencionar qué es la estructura curricular, ¿sí? Todas las materias, ¿sí? Que el alumno tendría como previas, ¿sí? Si así fuese, para que ustedes puedan asesorar a los alumnos y hacer ese acompañamiento, ¿no? Pedagógico, académico, que antes se hacía, pero no se valoraba, ¿sí? No, como que era un rol más administrativo. No, hay que estar, hay que acompañar en ese momento, ¿sí? Y después tienen que conocer, por supuesto, el formato o la idea, el manejo que tiene cada docente al momento de planificar sus clases, ¿sí? No digo que van a insertarse en las aulas y estar ustedes presentes, pero hacer una mirada general o que el docente les comente es muy bueno. ¿Por qué? Porque cuando llegue algún tutor, ustedes también puedan contar. Y el profe no esté, no, sí, porque la profe tiene esta modalidad de trabajo y es necesaria, ¿no? Como para que también hagan este acompañamiento, ¿sí? No implica que el docente se enoje, ¿no? Y porque participa en mi planificación o tiene o menciona mi modalidad de trabajo. No, es simplemente una idea general, ¿sí? Eso es un acuerdo que lo realizan profe y auxiliar docente, ¿sí? Es fenomenal. Yo le digo que lo utilizo con mis auxiliares docentes y no he tenido ningún tipo de problema. Al contrario, a mí me sirve muchísimo, ¿sí? Porque momentos que yo no estoy con mis alumnos, la PRESE hace ese rol, ¿sí? Y hacemos un seguimiento sin ningún tipo de problema. Aquí está el famoso libro tema, ¿se acuerdan que lo vimos en su momento? Y yo dije, esto es súper necesario, ¿sí? Que también permite que ustedes tengan un control de los temas, de la unidad que se va dictando, las actividades que el docente va realizando, ¿sí? Para comentarles justamente a los tutores, ¿sí? Este libro lo va a completar en su totalidad el docente. Ustedes hacen la parte que es la estructura, los días, completar cuál es el profesor, ¿sí? Que cuando lo vimos, se los he... Ah, acá lo tengo una fotito para mostrarles. A ver, ahí les muestro. Esperen un ratito. Es súper útil, ¿sí? Esto también, hay rumores que va a desaparecer, ¿no? En este formato se va a manejar a través de un formato digital. Todavía no pasa nada, lo seguimos completando, ¿sí? Igual como se viene haciendo desde siempre, ¿no? ¿Ustedes cuál sería la idea? Que completen el nombre, apellido, nombre del profesor que es el titular, si tienen algún profe que acompaña o que sea el suplente, ¿sí? Acá, como les dije antes, completaban ustedes los días, ¿sí? Pueden hacer unas crucecitas en los días que el profe asiste, ¿no? Y pueden colocar el horario. Acá colocaban el número, ¿no? La amplitud de los días que el profesor asiste, ¿sí? Acá van a completar todos los días que el profe asiste, ¿sí?
Y luego acá ya es propio del profesor. La clase, la unidad que va dictando, cómo es la metodología, si es teórica, si es práctica, o dependerá, teórica o solo práctica. Los contenidos que se dictan, las actividades que el profe va a desarrollar, la firma totalmente necesaria, y ustedes acá en los días, supónganse que son feriados, hacen lineados con rojo, ¿sí? Y colocan la razón. Igualmente lo hacen en la época de receso invernal, también, de tal fecha a tal fecha, todo ese lineado, ¿no? Horizontal, mencionando la razón. Supónganse, a ver, un día que fue convivencia, un día que la escuela no tenía agua o alguna razón de fuerza mayor, también se menciona aquí. Se hace un lineado, ¿sí? Y se completa. Aquí observaciones se coloca cuando, supónganse, en estos momentos que les mencioné recién, o cuando el profesor está ausente. También se coloca acá, ausente el profe de la materia, ¿sí? Y este espacio es para también agregar otras observaciones más. Este se supervisaba, ¿se acuerdan? Por los directivos, para conocer si el profe lo completa y si ustedes se lo entregan. Aquí nos olvidamos, fíjense, la materia, ¿sí? Eso lo hacen ustedes. Y después, en la parte disciplinar, ya tendrían todos los medios para bueno, conocer cuál va a ser el destino del alumno en el caso que sea expulsado, que el alumno se le dio la posibilidad de que tenga unas consultas con el psicólogo, con el psiquiatra, si la institución tuviese ese gabinete, normalmente es un psicopedagogo, ¿sí? Eso es visible. Es obligatorio la presencia de los psicólogos en las escuelas, ¿sí? Bueno, eso depende cómo esté el manejo de cada colegio, ¿sí? En mi institución, que tenemos todos, están todos digamos, el gabinete interdisciplinario en general, ¿sí? A ver, ahí me preguntó algo. Ahí leo, espere. A ver, discúlpeme, no hay problema, si ya nos vamos, che. Ah, ¿te vas a la universidad? Ay, qué bueno. Bueno, dale, que te vaya muy bien. Pablo, profe, ¿qué pasaría si el profesor falta a clase? ¿Qué hacemos con el libro de temas? Bueno, a ver, en ese caso, vos vas a colocar en el libro, no, en un cuaderno que vos tenés de asistencia del profe que está ausente, y al profe le haces igual, el lineado es horizontal y le colocas ausente y listo, con rojo, un ausente, y el libro permanece en el aula, ¿sí? La idea es que vos entregues de manera constante a cada uno de los profes el libro, ¿sí? Bueno, eso era antes. Hoy en día los profes lo entregan a las 8 de la mañana, lo dejan en cada pupitre y después cada docente lo va completando, ¿sí? Y lo retira en el último módulo, ¿sí? O algunas veces ni lo retiran y uno lo entrega tal vez a la jefa de preceptores, ¿sí? Y que ella hace la entrega de ese libro, ¿sí? O hay una modalidad también muy, muy utilizada, es encargarles a alguno de los alumnos, ¿sí? Que lleven este libro, pero normalmente es muy extraño cuando tienen alguna materia a las 7:20, supónganse, y que el preceptor no está de turno, ¿sí? En ese momento, nada más, ¿sí? Después ya es manejo interno de la institución, ¿sí? Ahí te contesté, Pablo. ¿Está bien? Oh.
¿O querías saber algo más? Vos decime, yo te vuelvo a responder. A ver. Profe, Dale, decime, Lisa. acá, por ejemplo, acá donde yo vivo, en la provincia de Santa Cruz, Sí. hay un auxiliar docente en el jardín y ella, o sea, ella es como un profesor más nomás. Ella toma el rol cuando la seño no viene, ella con los alumnos toma ese rol que le deja la docente, digamos, pero ella es auxiliar de docente. ¿Y los contenidos? ¿Cómo sería? La seño, por ejemplo, les deja todo como programado, digamos, por ahí, o ella, por ejemplo, eh, eh, le dejaba todo programado y ella hacía como un horario normal, digamos. Tomaba el rol, digamos, de la profesora. Sería, es como un ausente anticipado. Ya sabía la preceptora que la profe no iba a ir, sería así. Y le dejaba todas las actividades. ¿Algo así? Claro, sí, sí, Bueno. sí. O sea, Mm. ella puede tomar ese rol, digamos, estando ausente la titular, digamos. Y mira, a ver, nosotros qué podemos hacer. La idea es que dejarles actividades a los alumnos que el auxiliar docente supervise esas actividades, o sea, la disciplina, que el alumno copie, que el alumno las haga, las actividades, ¿no? Pero que el docente después es el que tiene que hacerse cargo, ¿sí? Más de eso, no se podría, ¿no? Tal vez, a ver, en el jardín hay un auxiliar docente. Sí, 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 en el jardín hay un auxiliar docente. Ah, mira que Perdón, Sí. sí, ese caso, yo, me, perdón, profe, yo trabajo en un jardín, es un jardín infantes y tiene maternal también, y es normal que tengan preceptores. Y por ejemplo, si alguna de las maestras falta, el preceptor pasa a ser una maestra más de la salita. mira qué bueno que está esto. Es Sí, normal. a mí me pasó con una alumna hace como varios años, que era de Río Negro, y que ella me contaba que estaba estudiando, haciendo el curso para trabajar como auxiliar docente en el jardín. Mire que me quedó a mí pensando, porque acá en mi provincia no tenemos un auxiliar docente para jardín de infantes. No, solamente, Yo estoy haciendo el curso de jardín maternal, sí, de sí, auxiliar de jardín maternal y de infantes, ahora sí, con sí, sí, Cecilia. Y, sí, 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 y es normal, yo vivo en Bahía Blanca y es normal que en la gran mayoría de los jardines tengan un preceptor, pero es maestra jardinera. sí. Tiene Ahí, que ser maestra jardinera. ahí está, exactamente. Sí, Sí, sí. Esa es la figura que debe tener, claro. Yo, no me acuerdo el nombre de la alumna, cuando ella me comentaba, ¿no?, de esta situación, dije, claro, tiene que ser una maestra jardinera, una profe en este caso. sí. Sí, Pero por lo menos en los jardines que he trabajado es normal. Y si no, hay una maestra que tenga cambio de función. Me pasó que trabajé en un jardín que hay una maestra que tenía cambio de función sí, y pasa a ser preceptora. claro, eso sí, ahí sí, eso sí se puede hacer, Sí. claro. Sí, Más, sí, sí, más que nada ayuda a la seño con las actividades o armar carteles o actividades para los chicos.
Claro, en esos casos sí, sí, se puede hacer y un profe puede ser jefe de preceptores, en el caso de ustedes. Ahí sí, cambios de función, que son todos internos en Sí, ese caso. Claro, sí, más sí, que nada son administrativos también, porque, claro, bueno, como a mí como auxiliar también de cocina y eso también tenemos personal que tienen problemas de salud y todo y también hacen cambio de función. sí, Eh, claro, sí, entonces, sí, sí. nada, es también, como decía, administrativo. Claro, ahí está. Bien, bueno, a prepararse entonces, che, para cumplir las funciones, ¿sí? Bueno, miren, a mí me queda contarles, bueno, terminar ese registro que lo van a hacer ustedes, ¿sí? Sigan creando todo lo que son los datos del alumno, de los padres, y después de las vacaciones, ¿cuándo volvemos? El 20, ay, a ver, esperen que digo cuándo vuelvo de vacaciones. De vacaciones de un montón de cosas para hacer, así que no. A ver, el 25, ese día, nos vamos a quedar un poquito más, ¿sí? Seguro que nos vamos a quedar 1 hora y media, un poquitito más si pueden. Si no, lo vemos grabado, pero yo quiero ese día finalizar con el registro, ¿sí? Así ustedes ya lo tengan listo, para que lo envíen en su momento, ¿sí? Pero ahora les voy a dejar el día 18 en el mismo horario, a las 6 de la tarde, les dejo habilitado el cuestionario de la parte disciplinar que vimos ahora. No es muy extensa, ¿no? Es bastante concisa, pero hay que analizar cada situación que vaya viviendo los alumnos, ¿no? Ustedes lo van a vivir junto con sus directivos, ¿sí? Y después vamos a estudiar al secretario de oficina, ¿sí? Antes veíamos el secretario escolar, pero yo he decidido obviar esa figura porque es estudiarla, más que todo conocer tal vez la figura que tienen, las actividades, pero ustedes no pueden ejercerlo, ¿sí? Porque como digo, es un cargo jerárquico. En cambio, el de secretario de oficina del alumno, sí, eso sí pueden hacerlo. Entonces, ese rol sí lo vamos a estudiar, ¿sí? Pablo me dijo que sí. Bueno, entonces, eh, a ver, ¿quieren que veamos un poquito de secretario de oficina? A ver, yo les digo, no, es bastante extenso. Sí, son muchos, más que todo son imágenes que yo les cuente. ¿Quieren? Tengo unos minutitos, si quieren. Sí, yo a las 8 tengo un inicio, pero me puedo quedar, si quieren. A ver, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Nos quedamos o lo vemos la próxima? A ver qué dice. Sí, dicen, nos quedamos un ratito. Sí, no va a ser demasiado. ¿Puede ser? Nos quedamos un ratito. Miren, vengo desde las 4 de la tarde, así que un ratito más. Ya así descansa después en vacaciones. Bueno, a ver, lo veamos. Nos quedemos un ratito, ya que lo hemos preparado. El rol del secretario de oficina, bueno, no voy a decir que es similar al de el auxiliar docente porque no está en contacto diario con los alumnos. Es un rol, como se dice, está detrás de una oficina todos los días, pero manejan muchísima información, ¿no? Por eso decimos que nos necesitamos. Ellos les van a otorgar la matrícula, les van a otorgar primero el listado de los alumnos completos, las matrículas, el número de legajo que ellos tienen, ¿sí? Y ustedes van a poder hacer, por supuesto, el seguimiento de la asistencia, ¿sí?
ellos tienen otro rol más que era, ¿se acuerdan? De confeccionar los certificados de alumno regular, ¿sí? Y después los permisos de reincorporación, que también nosotros lo hemos analizado, también tienen ese rol. Después tienen el rol de analizar y de conocer toda la situación que tengan los alumnos, ¿sí? ¿Por qué? Hay alumnos que tienen que rendir equivalencias, ¿sí? Supónganse alumnos que son entrados, ¿sí? Que vienen de otros colegios y vienen hacia el nuestro. Y no siempre se respeta el mismo formato de espacios curriculares y ellos tienen que rendir. Entonces, Secretaría de Oficina tiene que conocer sí o sí esos espacios, ¿sí? Y ayudan muchas veces a que los alumnos rindan esos espacios. Después tienen la función, en el caso de confeccionar los certificados de alumno regular, ellos tienen un contacto directo, digo yo, con ANSES para otorgarle a los papás ese certificado, donde seguro les van a preguntar a ustedes, y che, a ver, tal alumno, pasame el listado de todos los alumnos que tienen la asistencia diaria completa, y a ellos se les otorga ese certificado, ¿sí? Por eso ustedes tienen que ser muy rigurosos en solicitar los certificados médicos, ¿sí? Para no tener ningún tipo de problema. Después son los encargados de finalizar el CINIDE, ¿sí? Ustedes también lo realizan, ¿sí? Pero secretaria de oficina también hacen este rol. Aquí les voy a mostrar una imagen, esperen, son varias, pero les muestro. Esperen un poquito. Ahí los van a poder ver. Esta es una solicitud de inscripción, ¿sí? Puede cambiar algunos espacios, algunos ítems, pero básicamente son los datos del alumno, ¿sí? Y son muy parecidos a los que nosotros ya hemos manejado, ¿sí? Apellido, nombre, acá tienen la nacionalidad, el número, identidad de género, que esto es nuevo, ¿sí? Antes no lo teníamos, ¿sí? Esto se ha adaptado. Es muy necesario, ¿sí? Que se haga esa adaptación. Lugar de nacimiento, si es argentino, si es extranjero, nosotros necesitamos saber si es argentino, dónde vive, no especificarlo, el domicilio, que esté muy, muy claro. También se solicita que cuando los alumnos hagan un cambio de domicilio, se acerquen a oficina o ustedes como auxiliares docentes puedan hacer ese cambio, ¿sí? Para tener datos totalmente actualizados, ¿sí? Después son varias imágenes. Acá tienen los datos ya digamos, de familia, ¿sí? Si tienen hermanos o no, si conocen tal vez, si tienen antecedentes de algún pueblo originario, ¿sí? Es como que hay varios ítems que antes no estaban y que ahora sí se los ha otorgado. Después acá, estos datos son más bien de la parte eh, personal, ¿sí? Conociendo si ellos perciben la asignación, si sus padres les pagan, en este caso. El progresar también, ¿no? Que este es un trámite donde los alumnos tienen que tener una asistencia asidua, como decíamos nosotros, ¿no? Y tienen que ser, por supuesto, regulares en la asistencia, ¿sí? Acá se agregó un ítem para conocer cómo el alumno llega a la institución, ¿sí? Y
para conocer también la parte, digamos, socioeconómica que tiene el alumno, ¿sí? A ver, tenemos otra imagen más, que en este caso es muy importante y que los tutores deben responder con la verdad, ¿sí? ¿Por qué digo con la verdad? Porque algunas veces si sus hijos no tienen un certificado de discapacidad, ellos no comentan si tienen alguna patología, algún trastorno, no, lo dejan a un lado y no saben la importancia que tiene, ¿no? Porque nosotros podemos eh, tratarlos de otra manera, ¿no? No por discriminar ni por hacer diferencias, sino que ellos reciban una educación distinta, donde sea mucho más comprensible, ¿no? La forma de trabajar, ¿sí? Bueno, acá fíjense, es muy variada, ¿no? Todas las diferentes patologías que podrían llegar a tener, ¿sí? Que van desde asma, celiaquía, diabetes, convulsiones, alteraciones sanguíneas, ¿no? Quemaduras, problemas de piel en general, ¿no? Es, es bastante amplio. Después tenemos aquí el famoso permiso de examen, que oficina del alumno es el encargado de venderlo, porque esto se vende, ¿sí? Nada se otorga de manera gratuita, ¿sí? Y ustedes pueden ayudar como auxiliares docentes, cómo lo van a completar, ¿sí? Lo compren en la oficina y el auxiliar docente puede ayudar. Vamos a conocer la situación. ¿Cuál es el tipo de examen que el alumno va a rendir? ¿No? Si es previo porque está deudando materias de los años anteriores, si rinde libre, ¿no? Si es regular o si el alumno tiene alguna equivalencia. Esto es completado hasta aquí. Conste que el alumno, la oficina del alumno lo completa y esto queda ya libre para cuando sea la fecha, el docente completa con los respectivos datos, ¿sí? Sí puede colocar la materia, nada más. El resto ya queda para la firma de los profes que participen en esa mesa de examen. Después hay un formulario que es el formulario que tiene una numeración, ahí les voy a mostrar, que es el ANSES, ¿sí? Ahí lo van a ver. Esperen un momentito, que es para constatar la regularidad que tiene el alumno, ¿sí? Y que tiene que ver con la escolaridad, ¿sí? Bueno, esto es trabajo de manera conjunta que se hace, ¿no? Para que el alumno sí o sí tenga su asistencia constante a la escuela y el papá pueda solicitar ese certificado, ¿sí? Este es completado, ¿no? Por el ANSES con todos los datos particulares del alumno en ese caso. Fíjense el nombre, formulario, ¿sí? PS 2.68. Este es muy conocido dentro del ámbito de oficina del alumno. Después tenemos este otro, que es una constancia de certificado en trámite, que esto siempre, muchos meses pasan, ¿sí? Hasta que el alumno puede recibir su título, que hoy en día ya desapareció el formato papel, hoy lo manejamos a través de formato digital. Fíjense la numeración también, ¿sí? Nosotros no manejamos con números, 866A, ustedes ya saben que es el certificado de estudios en trámite. Todo esto es confeccionado por oficina del alumno, ¿sí? Con los datos particulares, acá se va a mencionar si adeuda materias o no, ¿sí? Y luego las fechas y datos para completar que están preestablecidos y que van a ir pidiéndole los datos a los alumnos, ¿sí? Acá no tiene mucho, no es difícil completar, ¿no?
es sencillo. Después tenemos otro, a ver si llegamos, che. Tenemos, en el caso que se resuelva cuando el alumno tiene que rendir las equivalencias, ¿sí? Tenemos otro formulario que ahí se los muestro, que, ahí lo ven, ahí lo ven, ahí lo ven. Ahí lo van a ver, esperen un poquito. Acá está, ¿no? Acá, cuando el alumno va a rendir, en este caso las equivalencias, es necesario completar este formulario para conocer en qué instancia se inscribe, ¿sí? Acá tienen la otra parte, ahí lo van a ver. Ahí está. Esperen que no se puede compartir. Capaz que ya el sistema dijo, chao, ya me cansé, no queremos más nada. Ahí lo pueden ver. Sí, sí se puede, tranquilos. A ver, ahí estamos. Estos los tienen, los pueden después, están en el material. Es muy intuitivo, como se sabe decir, ¿no? Porque uno va a ir leyendo y va a ir completando la información que sea necesaria, ¿sí? Consta, en este caso, cuáles son el turno que va a rendir, cuáles son las previas, las materias, tienen que saber, en el caso de los alumnos. Acá vamos a mencionar, considerar exceptuadas por equivalencias tales materias, supóngase que el alumno en otra institución tenía alguna materia similar y que se analiza en cuanto a los programas y el alumno no la rinde, dependerá, eso se hace un trabajo desde el área de psicopedagogos, los psicopedagogos, ellos hacen este trabajo, ¿sí? Y bueno, después se da el visto bueno y el alumno rinde sin ningún tipo de problema. Y después nos queda, no, ahí está, ya vieron ya vieron el permiso de ANSES, el permiso de examen, vieron la fichita y nos faltaría a nosotros conocer. Bueno, no sé si ustedes quieren que después veamos la figura del secretario escolar, ¿no? Ellos tienen un rol jerárquico porque trabajan de manera conjunta con los directivos, ¿sí? Y tienen un prosecretario o prosecretario, ¿sí? Que sería como cuando él está ausente, el prosecretario puede reemplazarlo, ¿sí? Y cumple las mismas funciones, ¿sí? Tiene las mismas, digamos, implicancias en sus actividades. Ese si quieren se los comento y la próxima, ¿sí? Así me voy a descansar unos ratitos para comenzar enseguida que tengo inicios, ¿sí? Hoy hay inicio de secretario escolar de julio y es una clase abierta, ¿sí? Así que tengo que prepararme para iniciar, ¿sí? Pero, a ver, vuelvo a repetirles, les dejo el viernes 18, les dejo a las 6 de la tarde el cuestionario de la parte disciplinar, ¿sí? Y puede ser que haya algunos temas de oficina, ¿sí? Y les dejo todo el material. En un ratito les habilito, ¿sí? El campus, así puedan ingresar y ver este material hasta el próximo viernes y ustedes puedan resolverlo. ¿Estamos? A ver, díganme. Díganme. Bueno, bien. A ver, ¿qué dicen? María José. Sí, profe, está bien. Dale. Decime, María José, ¿algo? ¿Querés consultarme o que estamos súper bien ya? ¿No? Bueno. Entonces, que tengan una semana de vacaciones. No son vacaciones muy extensas, pero que la disfruten. Traten de hacer el cuestionario tal vez el sábado, no el día día viernes, ¿sí?
Y bueno, vamos a avanzar. Después hacemos ese registro la próxima, ¿sí? Si pueden, saquen una foto y pásenla al grupo, aquella que lo haya realizado, porque, no sé, alguien me preguntó y yo no la tengo, ¿sí? Le digo, tengo la planilla, déjame que le voy a sacar una fotito y no la he enviado. Si alguien la tiene, pueden hacer ese favorcito, ¿sí? Así lo puedan tener. Y si no, lo ven en la clase grabada. Yo digo, mirá la clase grabada, que en este momento no puedo porque de ahí va a iniciar la clase de trabajo social, entonces no iba a poder hacerlo. Bueno, nos vemos. Me voy a descansar un rato. ¿Sí? Nos vemos, que estén muy bien y muchas gracias por quedarse. Es súper importante. ¿Sí? Ahí está María José. Ah, muchas gracias. Bueno, nos vemos. Que estén muy bien. Muchas gracias. Nos vemos. Hasta la próxima. Dale, dale, Nancy. Que estén muy bien. Muchas gracias por quedarse. Nos vemos.